Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta plática, en esta conversación que vamos a tener en el torno, en el marco de estas conversaciones de la UNESCO, charlas en la UNESCO que tenemos cada viernes. El día de hoy tenemos el gusto de tener a una invitada que nos va a hablar de temas de mucha actualidad. Está con nosotros Daniela Guerra. Ella es coordinadora de contenido educativo de YouTube. Y vamos a conversar el día de hoy sobre un proyecto muy bonito que tenemos en colaboración con YouTube, UNESCO y esta plataforma sobre el canal de contenido educativo Mi Aula. Entonces, yo los invito a que nos sigan, a que nos escriban sus preguntas. Es una conversación, pues que sí, efectivamente vamos a conversar sobre este canal y sobre el contenido que está enfocado a contenidos de desarrollo sostenible que ayudan a las maestras a incorporar estos temas en su práctica cotidiana, pero también de cultura de paz. Y vamos a aprovechar que Daniela es una experta no solo en temas de contenido digital, sino principalmente es su expertise es en educación, para hacerle también otras preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre los desafíos que este tipo de contenidos, que este tipo de plataformas también nos enfrentamos, ¿no? Como docentes, como familias. Entonces, pues bueno, manos a la obra, vamos a darle la bienvenida a Dani. Y vamos a entrar en materia para no irnos demasiado lento con esto. Dani, pues gracias por acompañarnos en estas charlas. No sé, me gustaría pedirte de favor si te pudieras presentar brevemente. Cuando piensan en Dani Guerra, ¿qué te gustaría que se quedaran nuestros invitados el día de hoy con esta idea? ¿Quién es Dani Guerra? Hola Gaby, pues encantada de estar con ustedes antes que nada. Y bueno, buena pregunta. Creo que me gustaría enfocarnos en que actualmente tengo como el privilegio de trabajar dentro del equipo de YouTube en Hispanoamérica, liderando un equipo que está enfocado en apoyar a que YouTube se mantenga como una plataforma responsable. Entonces trabajamos con alianzas estratégicas en temas de salud, noticias, educación y juventudes, incluyendo toda la plataforma de YouTube Kids, buscando justo que nuestros aliados tengan las estrategias adecuadas para tener contenido en YouTube, crecer en la plataforma, tener una estrategia de contenido eficiente y nosotros a la vez, a través de nuestros productos, poder resaltar este contenido confiable, especialmente en temas tan delicados como son noticias, salud, donde las personas luego toman decisiones o forman una perspectiva a partir del contenido que consumen. Entonces, justo estas como dobles cosas que necesitamos o elementos que necesitan contenido de calidad y luego productos que nos permitan acercar este contenido a nuestros usuarios. Perfecto. Y como bien lo señalas, ese es un tema en donde ustedes han trabajado desde hace mucho tiempo. Realmente es una línea de trabajo que tienes mucho tiempo empujando el tema sobre información, pues esta información sensible o falsa, desarrollo de ciudadanía digital. Pero ¿cómo empieza? Quisieras compartirnos cómo empieza la colaboración, particularmente con la UNESCO para el canal de Mi Aula. ¿Podrías compartirnos rápidamente cuándo, cómo y con qué objetivo? Sí, claro. Mira, creo que se habían hecho esfuerzos anteriormente sobre cómo hacíamos que el contenido educativo que sabíamos que era de valor para nuestros usuarios se resaltara en la plataforma, ¿no? Entonces, con esa visión, a partir de la pandemia se vuelve como todavía más indispensable el acercarle tanto a docentes como a estudiantes contenido que estuviera alineado al plan de estudios, que con facilidad podrían llegar a él, porque sabemos que si bien tal vez los jóvenes con mucha facilidad a través de una búsqueda ya tienen ciertos, les llamamos edutubers, a todos estos grandes creadores de contenido educativo en la plataforma, pueden llegar a eso o tienen algunos identificados de repente para los docentes que de un día para otro tenían que hacer una curaduría de contenido en YouTube para poder dar una clase de manera eficiente y avanzar en pandemia. Pues bueno, creo que ahí surgió como ya el conseguir Mi Aula y creo que principalmente para nosotros era indispensable tener un aliado que pudiera tener esa expertise y esta capacidad de seleccionar, por un lado, cuál era el mapa curricular y empezamos con México y Argentina principalmente y entonces los planes curriculares de estos dos países
Y luego de ahí, pues bueno, cuál dentro del mar de contenido en YouTube, inclusive el mar de contenido educativo de calidad que tenemos, pues cuál se alineaba, ¿no? A los objetivos de aprendizaje o los aprendizajes esperados para el caso del Plan de Estudios de México adecuados, ¿no? Entonces, así nace, lanzamos, después de unos meses, creo que muy arduos de trabajo, lanzamos en 2021, a inicios de 2021, y de ahí, pues bueno, ha sido continuar esta labor, ¿no? De ir, como decías, complementando la oferta que ya se tenía. Tuvimos creo que la gran noticia desde que lanzamos de haber cubierto el 100% de los objetivos curriculares en México. Pero de ahí, pues bueno, estaba esta visión de cómo vamos integrando justo los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que tiene la UNESCO, y con esa perspectiva creo que hemos ido complementando también la oferta que tiene el canal, ¿no? Perfecto, sí, sí, fueron meses de arduo trabajo para todos, transformarnos de colaboradores o trabajadores en lo presencial y en lo concreto a irnos a modo digital. Y a mí me gustaría hacer énfasis, porque sé que tuviste particular cuidado, recuperar esto que acabas de mencionar. Eh, si bien hay una gran cantidad de contenido disponible en YouTube, en la plataforma de YouTube en español, producido en México, en Argentina y en otros países de Latinoamérica, el trabajo que ustedes hicieron no fue menor. Pensar en alinear, en hacer esta curaduría a la que te refieres, que caía generalmente sobre los hombros de los maestros y que ustedes asumieron, pero también hablar sobre la calidad del contenido. Recuerdo que era una de tus preocupaciones importantes, porque en YouTube hay mucho, pero este trabajo particular que existe en mi aula tuvo ciertos criterios en particular que se aseguraron con la colaboración, ¿no? Que ustedes generaron como líneas genéricas para poder cumplir. Quisiera que si pudieras platicarnos brevemente eso, porque mi aula no es cualquier repositorio de contenidos, ¿no? Tiene ciertas características el contenido que está ahí. Sí, justo, yo creo que pues bueno, fue mucho trabajo en conjunto, ¿no? De nuestro lado, como bien comentas, había ese interés por decir, bueno, dado que no podemos caber y sabemos que tal vez para un estudiante puede ser útil un video y para otro, como eso, estábamos abiertos a esos, pero tampoco podíamos hacer la selección tan extensa que luego perdiera este valor de aquí están un par de videos que atienden este objetivo, ¿no? Entonces, teníamos que ser también cuidadosos en la cantidad de contenido que se incluía, y por lo mismo en estas conversaciones recuerdo que era, pues bueno, por un lado la parte de producción, ¿no? Tiene que, ya ahorita es como algo que facilita también la comprensión de un tema, que estuviera realmente alineado como las bases científicas de lo que se está hablando, que no tuviera una perspectiva de sesgo a la hora de hablar de historia, ¿no? O sea, como creo que en conjunto logramos tener estas conversaciones y definir parámetros que permitieran a los expertos que estuvieron seleccionando y evaluando el contenido, pues avanzar con facilidad, ¿no? Porque si no lo hacíamos previamente, creo que la cantidad de contenido que se hubiera tenido que revisar o que tal vez hubiera pasado los filtros, pues hubiera sido luego ya se perdía ese objetivo del canal de facilitar el llegar al video o al par de videos adecuados para ese aprendizaje esperado, ¿no? Sí, efectivamente, y decir pues que como lo señalabas hace un momento, había un cuerpo de especialistas, ¿no? Que estaban como respaldando esta selección, que conocen el tipo de prácticas educativas y de contenido, y algo que me acuerdo que en algún momento comentabas, no perder esta característica que tienen los edutubers. En mi aula hay contenidos que no son clases grabadas, no son clases convencionales grabadas, ¿no? El aporte que tienen los edutubers con el tipo de productos, de contenidos que generan, eh, es muy particular. No sé si quisieras comentar un poco sobre esto. Claro, sí, me encanta que lo comentes porque para nosotros justo los youtubers son como estos héroes, ¿no? Que sabemos que los docentes son héroes en sus escuelas, en su salón de clases y reconocemos mucho su trabajo, y los youtubers son esos docentes que, porque la mayoría incluso siguen frente a grupo,
que tienen luego una capacidad de transmitir este conocimiento o esta forma de explicar también en video, ¿no? Que tienen una facilidad para explicarse o expresarse frente a la cámara, que, pues bueno, de una manera muy dinámica logran ampliar el impacto que tienen, ¿no? En su transmisión del conocimiento. Entonces, como bien comentas, o sea, como dices, hay algo que nosotros llamamos como hecho para YouTube, ¿no? Entonces es muy diferente el pensar en que tienes acceso a contenido educativo porque alguien grabó una clase versus un video hecho para YouTube donde estás tomando en cuenta eso, que el estudiante está a distancia, que hay pocas herramientas de interacción en tiempo real. Lo sabemos que se apoyan mucho en los comentarios, los diferentes aspectos de comunidad que genera YouTube, pero en realidad no es un instantáneo, no es en tiempo real esa conversación. Entonces, esos youtubers lo que han logrado es eso, cada uno con sus enfoques, porque tenemos youtubers, por ejemplo, de matemáticas, como Daniel Carrión, que su objetivo es que sus videos sean de 3 minutos. Y es la forma en que él, a través de un avatar, comunica y explica sus clases de matemáticas, pero hay otros como Julio Profe o Matemáticas Profe Alex, que utilizan mucho una pizarra y están como en tiempo real, o sea, explicando ellos en persona y pueden tomarse más tiempo en esa explicación. Y hay estudiantes que se identifican más con uno que con otro tipo de explicación, ¿no? Entonces creo que es eso, como esa voz que buscamos dar en YouTube a los creadores, donde eres tú, exprésate de la manera que deseas y vas a encontrar una comunidad que se identifica con ese contenido que estás creando. Y esto que comentas de los mensajes breves, pero me parece que efectivos, mensajes breves pero efectivos, que estos edutubes han ido desarrollando esta capacidad para identificar el contenido clave, el contenido problemático que se le dificulta a las chicas, a los chicos, a los jóvenes en sus distintas áreas de conocimiento y que están adquiriendo esta habilidad de comunicar de forma eficiente, efectiva, los elementos básicos. Entonces, estos edutubers, como bien lo señalas, la mayoría son docentes de nuestras escuelas que han tenido este espacio y que no es cosa menor estas habilidades, no solo de la didáctica del área de específica de contenido, sino de la producción de contenido audiovisual efectivo. Entonces, y es muy claro para nosotros, porque todos lo vivimos, el papel que este tipo de contenido tiene o jugó durante la pandemia. Pero un fenómeno que estarás de acuerdo conmigo que sucedió después de la pandemia al regresar a las escuelas es que pareciera que, bueno, seguramente es un mecanismo de autodefensa, ¿no? Como que esto ya se acabó, ya sucedió, ya no vamos a regresar más. Y como que incluso hasta hubo como una distancia entre las prácticas pedagógicas con tecnología, porque lo que queríamos ya era la presencialidad que necesitábamos todas y todos. Entonces, en este momento en donde hemos retornado a la presencialidad, realmente mi aula, ¿qué nos aporta? ¿Qué puede aportarle? ¿A quién le llama en este momento? ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué quiere decirle a los docentes, a las jóvenes y los jóvenes y a las familias? ¿Qué es lo que ofrece mi aula fuera de la pandemia, después de la pandemia? Pues mira, yo creo que justo como la pandemia para nosotros, como al revés, creo que se convirtió como en un trampolín donde ya el video y específicamente YouTube se validó como una herramienta pedagógica, ¿no? Tal vez había quienes ya se aventuraban a integrarlo, a utilizarlo. La pandemia genera esta necesidad, porque tampoco se trata de que todos los docentes estuvieran grabándose o generando contenido audiovisual de manera constante. Entonces creo que valida mucho del trabajo de los edutubers y del contenido educativo en YouTube la pandemia. Y a partir de ahí creo que se integra cada vez más justo como un recurso que te permite, pensando específicamente en los docentes, pues en facilitar una educación más personalizada, ¿no? Donde puedes, si sabes que un estudiante se está quedando atrás, le acercas a él o a ella un video, versus a otro que tal vez ya alcanzó un aprendizaje esperado, lo puedes retar con un video un poco más avanzado y te permite pues multiplicarte, que creo que los docentes lo teníamos cuando me ha tocado ser maestra, pues te sientes así como pulpo de repente, ¿no? Queriendo abarcar las diferentes necesidades de nuestros alumnos
Y creo que es eso, como el video permite justo distribuir de manera eficiente esos recursos personalizados para cada estudiante. Y digo, creo que mi aula sigue siendo relevante para eso, o para un aula invertida, que creo que ya lleva muchos años también en la conversación. Entonces, yo creo que le sigo viendo y los docentes y usuarios siguen viendo ese valor. Para padres y madres de familia, pues creo que seguimos con el reto de cómo apoyamos a nuestros hijos e hijas con las tareas, con las dudas que tienen. Han cambiado mucho la forma en que se explican los conceptos de cuando estuvimos nosotros en el salón de clases. Entonces también, como los youtubers tienen esas explicaciones actualizadas que a partir de un video pues nos facilitan los papás y mamás acompañar a nuestros hijos e hijas en ese proceso. Y bueno, como te decía, creo que los estudiantes pues, naturalmente, ¿no? Se apoyan cuando tienen una duda, tienen que prepararse para un examen, se apoyan en el video ya de manera muy natural. Entonces, yo lo sigo viendo como muy relevante el trabajo de mi aula en ese sentido, ¿no? Como sigue siendo el video una herramienta que permite inclusive cerrar muchas de las brechas que se ampliaron lamentablemente a partir de la pandemia. Entonces, lo seguimos impulsando de esa forma. Y bueno, creo que has visto también que hemos continuado también, han cambiado los formatos en YouTube, subimos YouTube Shorts para que más personas se enteraran de esta herramienta. Y pues bueno, podemos platicar también un poquito de los cursos que acabamos de lanzar en conjunto en mi aula, ¿no? Por favor, compártenos esto de los cursos. Sí, pues bueno, la semana pasada anunciamos que ya hay disponibilidad de lanzar o tener YouTube Courses o cursos en YouTube, que lo que permite este producto que todavía está en beta, pero estamos trabajando con justo creadores calificados, que permite seriar el contenido en YouTube. Sabemos que muchas personas, más del 90% comenta que viene a YouTube a aprender. Entonces, queríamos realmente apoyar a los estudiantes y nosotros decimos como encontrarlos donde están, ¿no? Como en este proceso de aprendizaje, sabemos que volvemos al punto de, hay un mar de contenido en YouTube, ¿cómo te apoyo en ese interés por entender o por aprender una habilidad particular, un concepto en particular? Entonces, YouTube Courses permite eso, ¿no? Tener contenido seriado con recursos complementarios, algunos cuestionarios, y bueno, esperamos que a partir de la retroalimentación que recibamos ir fortaleciendo y robusteciendo este producto. Y bueno, en mi aula, la UNESCO colaboró lanzando un curso particularmente de este tema que platicábamos, ¿no? De un curso para docentes en cómo integrar el video educativo en su práctica educativa y algunas recomendaciones para quienes deseen generar contenido en video educativo. Entonces tenemos este curso enfocado principalmente en docentes o personas en el sector educativo y otro enfocado más para jóvenes sobre emprendimiento con un enfoque de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo apoyamos a nuestros jóvenes a desarrollar estas habilidades y esta como comprensión del mundo hacia la resolución de problemas, ¿no? Y cómo el resolver problemas es como la base del emprendimiento. Entonces, identificar esos posibles problemas sociales alineados mucha de la narrativa enfocada como comentábamos, en los ODS y esta necesidad urgente que tenemos por atenderlos. Y bueno, esperando que los jóvenes al tener estas habilidades y este conocimiento se animen, ¿no? A comprometerse y a emprender en este tema. Oye, ¿y estos cursos tienen una duración estimada, más o menos? Digo, la plataforma sugiere que estos cursos no tengan entre tanto tiempo y tanto tiempo, que no sean demasiado largos o demasiado breves. ¿Qué características, de qué Tenemos tipo de cursos podrían tener los maestros ahí? Exacto. Los cursos se busca que sean al menos 3 videos. En realidad la duración de ellos puede variar. Volviendo al punto de nuestra conversación inicial, era como, sabemos que cada creador de contenido tiene una voz, una forma de comunicar, una perspectiva, entonces damos como mucha amplitud hacia eso. Lo que sí se requieren al menos 3 videos y de ahí puede ser tan largo como sea, ¿no? Sabemos en términos educativos, que lo más importante es tener un objetivo de aprendizaje claro y hacer el diseño instruccional adecuado para que se alcance ese objetivo, pero en realidad varía mucho, como bien sabes, la forma y la técnica de aterrizar y llevar ese objetivo. Entonces, estamos dando esa flexibilidad, volviendo a nuestra misión de ser una plataforma abierta, donde el creador es quien pone su voz y su sello al contenido, y sí brindando nada más esa opción de que sea un contenido seriado, agregando algunos recursos complementarios, ¿no? Ujú.
Ok. Oye, y bueno, pues sí quisiera empezar como a acercarnos a un tema más amplio y preguntarte, ustedes en este momento de de la pandemia, y pues tú lo comentabas hace unos minutos, con estas brechas digitales que se abrieron entre la población que tenía acceso a la tecnología y aquellos que no, o que disponían de una conectividad pues no de tan buena calidad como puede haber en las zonas urbanas, ¿no? Y en algunas regiones. ¿Ustedes tienen dieron seguimiento a algún grupo, alguna región, alguna localidad en donde pudieran ver cómo estos canales en general, ¿no? No necesita ser forzosamente mi aula, pero de forma general se beneficiaban o podían acercar o tenían un impacto pues en acercarlos a contenido que no podrían tener de otra manera, ¿no? Si no es a través de ustedes. ¿Tienen alguna experiencia que nos pudieran compartir respecto a algo que hicieron de forma focalizada con un par de comunidades? No como tal, o sea, como te vas a imaginar, YouTube llega a más de 2.000 millones de personas a nivel global. En México, en mayo del año pasado, en solo un mes, o sea, en ese mes fueron 65 millones de mexicanos registrados o iniciando sesión en la plataforma. Entonces, nuestra visión siempre es mucho más hacia la escala, más que como una medición individual de una comunidad. Digo, creo que ahí, ya yéndome a mi pasión personal y abogando mi parte como educación y medición de impacto, me encantaría como pensar en oportunidades de cómo medimos ese impacto de manera más puntual, o sea, se me haría muy interesante, pero en realidad como del lado de YouTube y como empresa estamos viendo más esta como alcance de nuestra misión de dar a todos una voz y mostrarles el mundo. Entonces realmente queremos como ver ese lente más amplio, pero te digo, creo que a mí se me hace de las cosas que sí, sería interesante tener más información sobre cómo esas comunidades se ven positivamente impactadas por este contenido, ¿no? Entonces podemos seguir platicando de ese tema. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que con UNESCO hay tanto tipo de comunidades que tienen distintos tipos de barreras y que podrían verse beneficiadas con el contenido que ustedes generan, con la curaduría que hacen, incluso con esta herramienta de cursos que ponen a disposición, porque una pregunta que ya no te hice al respecto es si esta herramienta hoy está disponible de forma gratuita para los docentes que quisieran empezar a familiarizarse, a utilizarla. Claro, mira, ahorita en cuanto a subir cursos, como comentaba, estamos en un beta donde todavía estamos probando como las funcionalidades del Mm, producto. Yo sí estamos trabajando con un grupo más pequeño de youtubers, incluso con ok. la UNESCO, la Cruz Roja Mexicana, en la habilitación de cursos. Y luego de ahí el creador, quien sube el contenido, puede decidir si es un curso gratuito o es un curso de pago. Entonces, sí, estamos trabajando en hacerlo Bien, como más amplio. Esperamos a finales de año que sí esté disponible para un grupo más amplio de creadores. ok, perfecto. Ahorita, pues la verdad es que a lo mejor las organizaciones son las que podrían invitar Exacto. a las poblaciones más particulares a participar en un proyecto de esta naturaleza, quizá, ¿no? Y bueno, Dani, pues hoy me gustaría también invitarte a salirnos un poco de por supuesto, de tu papel como representante de YouTube en México y en Latinoamérica, y ahora sí que tocar la puerta del especialista en educación, experta en tecnología que también eres, ¿no? Y pues recordarás que el año pasado se publicó el informe de seguimiento sobre la educación, particularmente de la UNESCO, que tiene foco en el uso de la tecnología. Y este informe es un documento pues que hace un análisis, se empieza a escribir en 2019 antes de la pandemia y por supuesto que tiene todo el foco o el impacto de la pandemia, ¿no? De todo lo que vivimos en esa época, pues de estas brechas digitales que se dieron, pero también del uso a una escala inimaginable antes de la pandemia. Tenemos décadas tratando de que la tecnología entre a la escuela y pues la pandemia lo hizo posible, no de la mejor forma, pero así fue. Entonces, me gustaría preguntarte,
En este informe hay muchas cosas que habla el informe y con una mirada muy crítica, pero hay una en particular que habla sobre, que se ha además malinterpretado, que habla sobre esta situación que se da, que viven las niñas y los jóvenes de un uso excesivo en el uso en los dispositivos y en el consumo de contenidos. Se ha malinterpretado porque dicen, no, es que la UNESCO dice que no debe haber estos dispositivos en la escuela o que se debe de reducir o que no deben de tenerlo los niños. La realidad es que no, la realidad es que pone el foco en la problemática. La problemática es que hay un uso excesivo y que está derivando en situaciones problemáticas que en edades más tempranas no es tan recomendable y que en otras si no existe esa disponibilidad de tecnología, la brecha que se va a abrir y que Exacto. va a ser más vulnerables a nuestras comunidades es demasiada. No podemos cerrar los ojos ante esto, pero sí tenemos que verlo con una mirada crítica. Desde tu posición como especialista en educación y conocedora de las plataformas, ¿cuáles crees que son los desafíos que enfrentamos como sociedad, como sistema educativo, ante la generación de contenidos en línea? Porque no todo, ojalá todo fuera algo curado, algo cuidado como mi aula, pero no es así. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos ahora desde el punto de vista de los especialistas en educación, pero también de los desarrolladores de contenido? Claro, mira, creo que yo, así como lo veo en cuanto al reto que tenemos, sociedad en general, ¿no? Y creo que el sistema educativo definitivamente debe de tomar un rol protagonista y de liderazgo en esto, pero creo que también padres y madres de familia y sociedad en general, incluyendo las plataformas, como todos tenemos que trabajar en conjunto hacia esto, es el desarrollo de habilidades de autogestión, de realmente una crítica hacia el contenido, una evaluación y pensamiento crítico hacia el contenido que estás encontrando. Pero te digo, para mí la parte clave es esta parte de autogestión, de que un joven, que sabemos que es el reto, ¿no? El puede decir, este contenido no es bueno para mí y me hago un lado, ¿no? O sea, lo brinco, le doy que no me gusta para que me lo dejen de recomendar. O sea, realmente el que conozcan cómo funcionan las plataformas y que encuentren esta manera sí, de regularse para que puedan tanto frenar cuando el contenido no es el adecuado, ya sea porque la información es errónea o porque me está incomodando emocionalmente o porque mis pensamientos, o sea, creo que hay muchos factores y creo que el ayudar a los estudiantes a estar en contacto con ellos mismos, el poder tener un pensamiento crítico hacia el contenido que están consumiendo y de ahí tomar acción hacia ese contenido, ya sea reportándolo o te digo, desde dándole un no me gusta y brincándotelo. Creo que es muy importante y creo que deberíamos de ser mucho más agresivos, ¿no? En estas conversaciones con los jóvenes y mucho más determinantes en cómo les apoyamos a estar más despiertos y tener, te digo, más responsabilidad también sobre el contenido que consumen. Y bueno, creo que del lado de los padres de familia, pues el tema de control parental, como que sabemos que están ahí, pero luego pocos lo integran y a veces para nosotros, por ejemplo, y ahí sí me pongo el sombrero de YouTube, hablamos mucho de YouTube Kids, pero luego sabemos que hay jóvenes que si bien tenemos el contenido hecho para niños, que te mantiene en este contenido, como siempre estamos abogando a que los padres y madres de familia realmente para los menores de 13, o sea, de 12 para abajo, utilicen YouTube Kids. Ese contenido tiene filtros, tanto automatizados como revisiones humanas, están categorizados por edad. Entonces, digo, como entre más conciencia, y no solo es el conocimiento, sino realmente, pues ni modo, aunque mi hijo quiera ver YouTube normal, esa plataforma no es para ellos, me mantengo en YouTube Kids. Igual, no darles redes sociales antes de los 13 al menos, que es legalmente la edad en la que pueden tener redes sociales. Como, creo que también tenemos que ser más estrictos como a veces como padres de familia, al menos por lo que veo alrededor, en cómo exigimos y los parámetros y los límites que ponemos a los niños para que idealmente, pues bueno, ya que sean jóvenes, empiecen a desarrollar, como te decía, o bueno, deberíamos de desarrollar desde antes, pero de jóvenes, como ser ahora sí, cómo te voy dando más libertades, pero encaminándote con estas habilidades que son indispensables para todos, ¿no? Inclusive los adultos, creo que muchas veces compartimos información que no es la mejor, entonces creo que el fortalecer esta capacidad de evaluar contenido es importante.
Y tal vez me extendí mucho y me fui a otros temas, No, pero está perfecto, no, está perfecto. Vamos con súper buen tiempo. Vamos con súper va. buen tiempo. Y esto que mencionas, la verdad es que está en la cancha de los usuarios y efectivamente eh, no podemos hacernos a un lado ante la responsabilidad como familias, como adultos responsables, ¿no? De nuestros hijos y en el caso de los maestros, pues acercar estos espacios para que los chavos reflexionen, conozcan, sepan cómo poner estos límites y los riesgos que corren. Y está perfecto, esto es la parte que podemos hacer nosotros, que somos los usuarios. Pero hay otra parte que tiene que ver con las plataformas y el año pasado hubo una serie de eventos en Costa Rica, en la oficina de Montevideo, no, sí, no, en la oficina de Montevideo, en donde se habló sobre la posibilidad o digamos que se puso sobre la mesa la posibilidad de hablar de regulación de las plataformas de contenidos, ¿no? O sea, en dónde poner el foco. Y aquí, pues, el punto importante sería hablar de hasta dónde sí, hasta dónde no, qué es lo deseable, por qué sí, por qué no, porque como para muchos otros temas, ¿no? Como tú puedes decir, pues, si queremos hablar desde el punto de vista de la polución, de la contaminación en nuestras ciudades, pues sí, efectivamente nosotros podemos hacer mucho con las 3 R's, reciclar, reusar, tratar, X y Y, pero no podemos ser ingenuos de decir que mientras no deje de haber esta producción indiscriminada de plásticos, no hay forma de que en una acción individual pueda tener un impacto colectivo, ¿no? En la sociedad. Y es un poco, es esta misma disyuntiva. Tenemos una serie de aspectos que entran en el plano de lo individual, de las familias, de habilitar a los jóvenes y a las niñas y niños con habilidades para que puedan discriminar el contenido, pero la realidad es que en general, y no me refiero solo a YouTube, las plataformas en general que generan un contenido tienen una responsabilidad y también tenemos que sentarnos en una mesa para hablar y pensar hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no hablar de una regulación de contenidos? No sé desde tu punto de vista cómo ves esta conversación. Y creo que lo último que mencionas es lo clave, ¿no? O sea, esas mesas de conversación. O sea, creo que en YouTube no vemos la regulación como buena ni mala. O sea, creo que puede haber buena regulación y puede haber mala regulación, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata. O sea, sí creo que las plataformas tenemos un rol y tenemos que estar brindando productos que apoyen este camino, ¿no? O sea, no, como te digo, tal vez puntualmente ejemplos como YouTube Kids o tenemos algo que llamamos experiencias supervisadas, SUPEX, donde a partir de los 13 ya dejas YouTube Kids y en YouTube Main tienes controles parentales y pueden los padres de familia elegir qué nivel de contenido, o sea, qué tan sí, como que qué tan limitado está la biblioteca de YouTube para el usuario, no tienes comentarios, no tienes acceso a muchas de las herramientas que recomendamos para mayores de 18, ¿no? Entonces, vuelvo al tema, creo que las plataformas definitivamente jugamos un rol en tener un producto que permita y facilite esta gestión y esta autogestión también de los usuarios y también a través nosotros tenemos un marco de responsabilidad que se basa en nuestros lineamientos de la comunidad, que son los que definen qué está permitido y qué no está permitido en YouTube en cuanto a contenido. Y contenido puede ser video, comentario, generado por inteligencia artificial, generado de manera orgánica, es indiscriminatorio en eso. Nuestros lineamientos de comunidad aplican para cualquier tipo de contenido que se sube en la plataforma y eso nos permite remover de la plataforma cualquier contenido que infringe estas políticas, ¿no? También hacemos esfuerzos claros por resaltar, como te decía, contenido confiable e información, específicamente en temas de salud, noticias. Tenemos paneles o carruseles que solo incluyen fuentes confiables de información en esos contenidos y que si tú haces una búsqueda de diabetes, te va a llevar a contenido de la Fundación Carlos Slim de la Salud, de la Cruz Roja Mexicana, de hospitales privados, de la misma Secretaría de la Salud, ¿no? Entonces buscamos realmente el apoyar a los usuarios como en este camino de buenas decisiones en la plataforma, ¿no? Y de llegar al contenido que les va a ser valioso y que Omiable es otro ejemplo. Acabamos de hacer para YouTube Kids una colaboración con
el reino infantil, unas cápsulas hablando de seguridad digital y cómo te mantienes seguro en Internet. Y bueno, creo que los ejemplos son muchos. Tenemos unas cápsulas enfocadas en poner pausa y cómo evalúas información en YouTube y en cualquier plataforma. Entonces yo creo que sí jugamos un rol tanto de generar conciencia, pero creo que lo importante es el producto, ¿no? Tanto de cómo determinas qué se puede subir y no subir a una plataforma, y luego cómo tienes productos que apoyan a los usuarios en este camino, ¿no? Y te digo, sobre regulación, vuelvo al tema, creo que esos diálogos son importantes, donde se escuchan muchos de nosotros como sabemos bien cómo funcionan nuestros esfuerzos que estamos haciendo y a veces quienes están regulando no necesariamente conocen a profundidad esa parte del producto. Entonces creo que la conversación antes de la regulación es importante. Sí, me parece que sí, porque sabes que un tema que está estrechamente vinculado con esto es con las plataformas y los contenidos, que pues, es una de las áreas, el de la inteligencia artificial, ¿no? Sé mucho de las cosas que están documentadas, que ha sucedido a lo largo de estos últimos años, y muy recientemente en los últimos años, sobre regulación para la inteligencia artificial. Hay un área que es evidente y que está documentada de falta de expertos que conozcan a profundidad cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan, cómo está construido, para empezar, las diferentes herramientas o áreas cuando se habla de inteligencia artificial. Luego, cómo están construidos y cuáles son sus posibilidades, porque en las áreas de gobierno a nivel, en toda la región, y me atrevería a decir que a nivel mundial, no hay áreas especializadas en conocer esto. Entonces, cuando los reguladores, que generalmente tienden a ser el Estado, los estados nacionales, en este caso la Comunidad Europea, ¿no? Los estados de cada país, se sientan a pensar cómo diseñar esta regulación, lo primero que salta a la vista es que faltan especialistas sensibles con conocimiento de cómo operan la inteligencia artificial, cómo operan las plataformas, y entonces, como bien dices, se sientan a trabajar en una mesa a regular algo que no conocen. De ahí la necesidad que la participación de todas las partes sea indispensable para esta regulación, ¿no? O sea, porque de lo contrario la regulación pues va a desaprovechar la oportunidad de tener una regulación viable, que pueda ser aplicable y que no termine siendo objetada, ¿no? O Sí, discutida. creo que ese último punto que comentas, como que una mala regulación puede poner en riesgo esta apertura del Internet, ¿no? Al final de cuentas, o sea, digo, y volviendo al tema de YouTube, pues nosotros, como te decía, que buscamos ser una plataforma abierta, que dé una voz a todos, pero también parte de ese fundamento es ser plataforma responsable, ¿no? Entonces es siempre buscar ese balance entre la libre expresión y una plataforma segura para nuestros usuarios y creadores, ¿no? Entonces, es una línea, la verdad, o sea, a mí se me hace muy interesante, pero me apasiona mucho ese tema, de dónde está esa línea, porque en realidad, y conforme pasa el tiempo, se puede ir moviendo un poco. Tal vez había temas que antes no tenías que pensar en poner un alineamiento de la comunidad, y ahorita temas de COVID o vacunación de COVID, pues es parte de los lineamientos, ¿no? Entonces, va evolucionando, es algo constante en construcción, entonces estoy de acuerdo en que una regulación mal diseñada puede poner en riesgo cómo funciona Internet, ¿no? Y creo que para nosotros, te digo, como esa parte de dar una voz y parte de dar esa voz a los usuarios de que pueden subir el contenido y expresarse, viene también con temas de monetización, donde las personas han generado empresas completas, ¿no? O sea, emprendimientos completos a partir de un canal de YouTube. Entonces, como ver esa parte también de la economía de creadores y todo lo que implica como parte de la regulación, creo que también es importante. Y como dices, creo que el tener especialistas, Estado, plataformas o iniciativa privada en conjunto en esas conversaciones, siempre se va a llegar a un mejor diseño, ¿no? Y la verdad es que quiero aprovechar esto último que acabas de decir para casi ir cerrando. Acabas de hablar de que estas plataformas, podemos verlo como todo en este mundo, podemos verlo como algo malo o como algo demasiado bueno, y no es ni uno ni lo otro. Hay una suerte
de unos grises, ¿no? Una escala de grises o de colores, como quieras verlos, existentes. No todo es bueno, ni todo es malo, ni todo es maravilloso. Pero lo que sí está sucediendo es que estas plataformas de contenidos están generando, están impulsando la generación de estas nuevas profesiones de las que se hablan en las sociedades de la información y del conocimiento, ¿no? Estas sociedades, porque no es una, sino son múltiples. Y este es un ejemplo de estas nuevas profesiones, estos nuevos espacios de desarrollo económico y profesional y que tienen ciertas características. A mí me llamó algo la atención que decías hace rato que estábamos hablando del contenido en mi aula. Decías, hay un contenido para cada persona. O sea, no todo Ujú. tiene, no está mal. El maestro que es muy hábil para dar una clase en el pizarrón y se graba y eso sube, va a encontrar a alguien que busque ese tipo de contenido porque es con lo que resuena, es lo que le hace sentido y lo que para ese usuario es eficiente. Y también tenemos otro tipo de contenidos y otros creadores que son más tipo YouTube, ¿no? O sea, que pueden tener más elementos gráficos, hacen animaciones. Eh, y hablar de estas características es empezar a hablar en el documento de los futuros de la educación que publicó hace un par de años la UNESCO. Se habla de al perfilar esta necesidad de nuevas escuelas, de un nuevo contrato social que abarca muchos aspectos, pero que también habla de de formar para esta nueva sociedad que va a tener nuevas profesiones que van a tener que resolver los problemas actuales y del futuro. Y esta creación de contenidos de la cual YouTube es un ejemplo de cómo se ven estos contenidos, nos habla de la necesidad de que la escuela esté más cerca de las plataformas y no más lejos, más cerca de conocer cómo haga contenido y no de restringir el uso del contenido. No sé, en ese Sí. sentido, ¿cuál te gustaría, qué mensaje te gustaría que los maestros eh, eh, reflexionaran, se quedaran con él como para reflexionar, para discutir, para llevar a sus mesas? Porque cuando tenemos poco acceso a este contenido no porque tengamos poco acceso, sino porque nos decidamos intencionalmente no verlo, porque le ponemos una etiqueta, nos Claro. estamos privando de algo que los jóvenes sí están viendo. ¿Qué mensaje podrías compartir con los maestros en este sentido sobre quizá lo que están perdiendo de vista? Híjole, yo creo que esa parte del, tal vez mi aula es como un buen punto de entrada para quienes no se han sentido completamente cómodos, como entrando, como te decía, a esta gran biblioteca de contenido que es YouTube y decir, bueno, aquí tengo algo donde la UNESCO ya validó, está alineado a los objetivos que tengo que cubrir, es específicamente para secundaria y bachillerato en México. Entonces, como que ese es un buen primer punto de entrada y de ahí pueden encontrar ciertos canales que dices, ah, este video me pareció muy bueno, voy a ver este otro canal de Math2Me o de orientaciones vocación o de Curiosamente y puedes como empezar a identificar algunos creadores de contenido que tienen este compromiso de realmente apoyar a las personas a despertar la curiosidad por el conocimiento, adentrarse en ciertos temas que pueden ser como muy académicos, pero también muy entretenidos y como digo, a veces desde disparadores de conversación con los estudiantes. Entonces, te digo, creo que mi aula lo veo como un primer punto de entrada interesante y para los que ya tal vez sean más intrépidos y estén interesados en realmente tener estas conversaciones con sus estudiantes de plataformas y demás, pues para los que estén ya con estudiantes de mayores de 13 años, desde, a ver, hagan un video, súbanlo, vean cómo funciona YouTube, qué pasa cuando suben este video, cuáles son las políticas de la comunidad, o sea, creo que todos esos contenidos están abiertos y los estudiantes, como bien decías, se van a topar con un mundo en donde, independientemente de la profesión, pues tal vez si tienes alguna pequeña empresa, pues el tener un canal de YouTube te permite llegar a más clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo posicionas tu marca ahí? O sea, no todos que tengan que ser como un creador de contenido a nivel individual, pero que ya es una parte de la comunicación para todos y todas, ¿no? Entonces, creo que un poquito el empezar a retar, no solo súbelo por subir tu trabajo de clase, que sí es muy valioso eso, pero el por evaluar cómo funciona la parte de atrás de un canal de YouTube, cómo ven los creadores este contenido, esta parte de tener un canal,
creo que para los que están tal vez en bachillerato prepa puede ser un ejercicio interesante. Y sí, digo, como realmente esta parte de estar entendiendo mejor cómo funcionan las plataformas te permite tener un ojo más crítico hacia el contenido que se te presenta, ¿no? Ay, Dani, pues estamos casi llegando al fin de esta conversación y pues primero, antes de darte por último la palabra, quisiera agradecerte muchísimo tu disposición a tenerla, pero también abrirte a hablar como pues sobre los desafíos, ¿no? Los desafíos que enfrentan las plataformas, pero también las familias, las comunidades educativas y cómo lo ves, ¿no? Tu punto de vista de cómo lo ves también hacia el futuro, estas nuevas profesiones, este nuevo uso de los contenidos, independientemente, como bien dijiste ahora, de que no te vayas a convertir en un desarrollador de contenido. O sea, aunque ese no sea tu objetivo como emprendedor, pero vas a tener otros y lo que vemos hoy en día es que las plataformas son indispensables para difundir lo que hacemos. Llámese de un pequeño emprendimiento, llámese de una organización de la sociedad civil que quiere posicionar un problema público, llámese de un docente que quiere generar un contenido para sus estudiantes, o sea, las posibilidades son infinitas, lo vemos día a día y pues te agradezco mucho que hayas puesto estos énfasis en esta conversación, que no son habituales que los encontremos cuando hablamos de tecnología, porque generalmente cuando hablamos de tecnología nos gana la pasión y siempre ponemos a la tecnología una de dos, o como lo máximo, lo que va a venir a resolvernos todos los problemas en el mundo mundial, o como algo que satanizamos y no sé qué vamos a hacer con esto porque hay que bloquear todo, hay que prohibir todo, ¿no? Y gracias por ponernos un justo medio, por invitarnos al equilibrio y a ver cómo utilizarlo bien. Entonces, pues, Dani, ¿con qué te gustaría cerrar esta conversación para que las personas que nos ven el día de hoy y que nos van a ver en los siguientes días, porque tenemos también muchas visitas a través de Facebook que nos ven más adelante, ¿qué te gustaría cerrar? ¿Con qué te gustaría cerrar el día de hoy? Creo que lo resumiste, o sea, de manera muy elocuente, pero creo que eso, el pensar en el video específicamente, o sea, digo, en mi área ahorita de expertise puntual, como una herramienta más, ¿no? Es un complemento a todo lo que se está haciendo y creo que es un complemento muy poderoso que puede facilitar muchos procesos y muchos de los retos que nos encontramos actualmente en los sistemas educativos y en las necesidades, o sea, tanto de media superior, educación superior o hasta para temas ya de profesionalización, ¿no? O sea, creo que sí es una herramienta que puede cerrar muchas de las brechas, pero como dices, no podemos llamar a la tecnología como la panacea, o sea, se requiere de muchos esfuerzos en conjunto y te digo, creo que abogar a eso, a ser mucho más críticos también como usuarios, especialmente a quienes tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos e hijas en este camino y realmente dar esa información puntual, ¿no? Creo que sería nuestra invitación a conocer esas herramientas y productos que tenemos en las plataformas para utilizarlas y aprovecharlas para este desarrollo sano y la incorporación positiva de la tecnología. Y bueno, siempre un gusto platicar contigo, Gaby. Yo encantada de que me inviten. No, pues muchas gracias. Mira, quisiera compartirte algunos comentarios aquí en el Facebook y en los chats que tenemos acá internos. Están muy contentos con tu participación, que están muy interesados en lo que estás comentando ahora. Hay muchos iconitos de abrazos y de que les encanta lo que nos estás comentando. Déjame ver porque parece que llegó uno. Sí, aquí viene. Un tantito porque lo están escribiendo. Y, y bueno, pues dicen que celebran nuestra alianza. Celebran la alianza de UNESCO y YouTube. Y pues solamente, Dani, pues sería muy importante para nosotros continuar esta alianza que ha sido muy relevante no solo porque nos mantiene en el foco de la tecnología, de lo que sucede en este momento, porque realmente para la UNESCO el tema de la educación digital es un tema que está completamente vinculado con generar condiciones
de igualdad, de equidad en las comunidades educativas, porque nuestro foco está en no dejar de lado a ninguna niña, ningún niño, ningún joven que debe beneficiarse con el acceso a estas plataformas, con el acceso a los contenidos y, como tú lo señalabas, con el desarrollo de capacidades que les permitan ser usuarios activos y que se beneficien de ellas. Entonces, para la organización no hay lugar a dudas de que este es el camino que hay que seguir. También tenemos este papel, pues, de poner el ojo en los temas incómodos y delicados sobre la tecnología para reflexionar sobre ellos. Y me encanta esto que dices, no dejar de lado a la industria, a las plataformas, porque si no, pues las regulaciones no son viables y lejos de ayudar pueden entorpecer a que estas comunidades desfavorecidas tengan acceso a esos contenidos tan necesarios. Entonces, pues bueno, agradecerte nuevamente tu disposición. Ojalá podamos seguir colaborando más adelante en otros proyectos de interés para ambas organizaciones. Y pues felicidades nuevamente por mi aula y por los cursos que están lanzando hace poquito, hace una semana estaban lanzándolo, si no me equivoco, un Sí, par de semanas. sí, lo anunciamos el jueves pasado en un evento que se llama YouTube Impacta y justo ahí tuvimos a la UNESCO bien representada. Entonces, como dices, creo que tenemos mucho más por hacer, entonces feliz de seguir colaborando con ustedes. Gracias, Gaby. Bueno, pues y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en línea, los que nos van a ver en los siguientes días. No olviden darnos like y compartir con sus colegas, maestros, con sus compañeros que se dedican al tema de educación y de tecnología, fundamentalmente, y de seguir estas charlas con la UNESCO que se transmiten cada viernes con distintos temas relacionados con la educación. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todas y todos y hasta la próxima.